Cierra tus ojos and I'm going to pray for you. y voy a orar. Father, we thank you for this moment. Padre, te agradecemos por este momento. And I pray, God, Y yo oro, that you would Dios, speak to us. que tú nos hables, You would bless our hearts. que bendigas nuestro corazón, You would bless our minds nuestra mente and our lives today. y nuestras vidas hoy. Holy Spirit, Espíritu Santo, speak to us. háblanos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén. We've been talking about fasting. Hemos estado hablando sobre el ayuno, The power of fasting. el poder del ayuno. What is the fasting? ¿Qué es el ayuno? And how God responds to us. Y cómo Dios nos responde. Again, Una vez más, to fast, para ayunar, it means to abstain from food el ayunar es abstenerse de comida for a period of time por cierto periodo de tiempo for a purpose. con un propósito. In our case, to seek more of the presence of God. En nuestro caso, para buscar más de la presencia de Dios. We do this every year Y hacemos esto cada año as a church como iglesia for 21 days. por 21 días. Every month of January, Cada mes de enero we do that for 21 days. lo hacemos por 21 días. I know that all of us, we have desires and plans and purposes in life. Y yo sé que todos nosotros tenemos deseos y planes en la vida. So we enter the fast. Y entramos a este ayuno, You sacrifice your breakfast sacrificas tu desayuno, or your lunch tu almuerzo or your dinner, o tu cena, whatever you decide. lo que tú decidas. You decide. Tú lo decides. So whatever you decided, Y lo que fue que decidiste, stay strong for 21 days. te mantienes firme por 21 días. But also, it's not only to take away something from your diet, Pero no es simplemente quitar algo de tu dieta, but it's to add something. pero es añadir algo. If you pray 15 minutes per day, Si oras 15 minutos por día, pray 30. ora por 30. If you pray 30, Si oras por 30, pray 1 hour. ora una hora. We must desire more of the presence of God Debemos desear más de la presencia de Dios and know that He will answer us y saber que Él nos contestará and He will speak to us y Él nos hablará and He will bless our hearts. y bendecirá nuestro corazón. More than what we can ask God for, Más de lo que podemos pedir, the purpose of fasting el propósito del ayuno is so that we can be transformed. es para que seamos transformados. The purpose of fasting El propósito del ayuno is so that we can die for ourselves. es que podamos morir a nuestro ser. I'm not talking about physically, okay? No hablo físicamente, I'm ¿sí? talking about I'm not going to be more in control of my life. Estoy hablando de que yo no voy a estar más en control I de mi will vida. surrender it to God. Yo se lo estoy rindiendo I a will give Dios. the control of areas of my life Yo le doy el control de áreas en mi vida that I have never given God access before. que no le he dado acceso a Dios antes. I am not going to pray for God to change my spouse. Yo no voy a orarle a Dios que cambie mi esposa. I'm not going to ask God to change my boss. No le voy a pedir a Dios que cambie a mi jefe. I will seek the presence of God Buscaré la presencia de so that Dios I can be transformed. para que yo pueda ser transformado. I can be transformed. Para que yo sea transformado. I will seek the presence of God Buscaré la presencia de Dios so that I can be revived. para que yo pueda ser revivido. Oh God, bless the church. Oh Dios, bendice a la iglesia. Amen. Amén. God, touch everybody in the church. Send your revival upon their lives. Dios toca a todos en la iglesia y manda un avivamiento. Amen. Amén. But God, Pero Dios touch my life. toca mi corazón. Because I want to be on fire for you. Porque yo quiero sentir I el want to be fuego por filled with the ti. Holy Spirit. Quiero sentir el Espíritu I want to Santo. desire more of you. Desear más de ti. I want to be different this year Quiero ser diferente este año before your presence. ante tu presencia. And then, Y después, when we end this 21 days of fasting, cuando terminamos estos 21 días de ayuno,
Don't wait until January 2026 No esperes hasta enero del to fast 2026 again. para ayunar otra vez. The same way that you pray, De la misma manera que tú the oras, same way that you read the la Bible, misma manera que lees la Biblia, I would suggest this. yo te recomendaría esto. At least once a month, Tan siquiera una vez al mes at least once a week, o una vez por semana. choose a day in your life Escoge un día and live a life of fasting and prayer. y vive una vida de ayuno y oración. You pray every day, ¿Oras todos los días? you read the Bible every day. ¿Lees la Biblia todos los días? You can skip your breakfast once a week. Y puedes pasarte tu desayuno o tu almuerzo una vez a la semana, Just on purpose of sanctify yourself con el propósito de santificarte and seek more of the presence of God. y buscar más de la presencia de Because Dios. there's so much more in God Porque hay tanto más en Dios for our lives. para nuestra vida. Can you say amen to ¿Dices that? amén a esto? So let's move forward Vamos hacia adelante and grow in the presence of God. y crezcamos en la presencia I de want Dios. to talk today, Voy a hablar hoy, if you have your Bible, in the book of Acts chapter 12, si tienes tu Biblia, en el libro de Hechos capítulo 12. what happens when we pray ¿Qué sucede cuando oramos? as a family, Como familia, as a church, como iglesia, as a group of people como un grupo de personas trusting in God. confiando en Dios. The Bible says in verse 1, La Biblia dice en el verso 1, and about the time Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with sword. And when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Hechos 12:1. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Amen. Now, when Herod was about to bring him out, and that very night Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. And the angel said to him, "Dress yourself and put on your sandals." And he did so. And he said to him, "Wrap your cloak around you and follow me." And he went out and followed him. He did not know that what was being done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, "Levántate pronto", y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, "Vístete y ponte las sandalias". Y así lo hizo. Y le dijo el ángel,
envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Verse 10, when they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. And it opened for them of its own accord. And they went out and went along on the street. And immediately the angel left him. When Peter came to himself, he said, "Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting." Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por la calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: "Ahora sé que en verdad el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos." Amen. Amén. How many of you have never read this story? ¿Cuántos nunca habían leído esta historia? You just did. Apenas lo acaban de hacer. Okay? Sí, So we just read it. la acabamos de leer. This is one of my favorite stories in the Bible. Esta es una de mis historias favoritas en la Biblia. It talks about the power of God Habla del poder de Dios in moments that we do not understand. en momentos que no entendemos. I believe that all of us can relate to this story. Yo creo que todos podemos relacionarnos con esta historia. But I really want to point out Pero de verdad quiero subrayar only one principle in this story. un principio en esta historia. Prayer, La oración. prayer, Oración. prayer. Oración. We're talking about prayer. Hablamos sobre la oración. And I want you to leave this room with one word in your mind. Y quiero que te vayas de este lugar con una palabra en tu mente. Prayer. Oración. This is a moment in this text Este es un momento en este texto where this movement cuando este movimiento that became the church, que se convirtió en la iglesia, this movement called Christian people. este movimiento llamado el pueblo cristiano. Jesus was resurrected, Jesús resucitó, but people believed that his disciples, pero las personas creían que sus discípulos they would believe in him for a while, creerían en él por unos instantes and then that would disappear. y ya después desaparecería esto. But the church became stronger and stronger and stronger. Pero la iglesia se hizo más fuerte y más fuerte. More people started to believe in Christ. Más personas comenzaron a creer en Cristo. More people started to follow Y Jesus. más personas comenzaron a seguir a Jesús. More people started to gather together Más se añadieron y se juntaban to pray para orar and seek the presence of y God. buscar la presencia de Dios. The small groups Grupos pequeños, or the home groups, o las células, los grupos pequeños, they started to grow comenzaron a crecer and become stronger y se hicieron más and fuertes stronger. y más fuertes. So the emperor, Así es que el emperador, he knew that something was happening. él sabía que algo sucedía So he started to persecute the leaders of the church. y comenzó a perseguir a los líderes de la iglesia. And as the Bible Y says, como dice la Biblia, they killed Jacob, mataron James, a Jacobo and they arrested Peter. y arrestaron a Pedro. He was the leader of the church. Y Pedro era el líder de la iglesia. So Herod knew Así es que Herodes sabía that if they killed Peter, que si mataban a Pedro, that would be a strong hit against the church of Christ. ese sería un gran golpe en contra de la iglesia de Cristo. People would not want to believe in Christ anymore. Las personas ya no quisieran creer en el Cristo They más. would be so
fooled or fearful o tendrían tanto temor that they would give up on following Christ. que se rendirían y ya no seguirían a Cristo. So the Roman Empire came against the church Así es que el imperio romano vino en contra de la with iglesia all its weapons, con todas sus all its armas, power. su poder, They had mercy on nobody. y no tenían misericordia con nadie. But one day they were able to arrest Peter. Y un día pudieron arrestar a Pedro. And when they put Peter in prison, Y cuando lo pusieron a Pedro en prisión, they had him chained, lo tenían encadenado, his hands, his arms, his legs. sus manos, sus piernas, They had soldiers chained with him. y tenían a soldados atados a él, And they had soldiers all around his cell y soldados a todo alrededor de su celda. because Peter was considered famous Porque Pedro era considerado famoso and dangerous. y peligroso. But also the emperor wanted to send a message to all the believers. Pero también el emperador quería mandar un mensaje a todos los creyentes. Can you imagine that? ¿Te imaginas esto? Persecution Persecución and the power of the Roman y Empire. el poder del imperio romano. But the Bible makes this phrase very clear. Pero la Biblia hace esta frase muy clara. But earnest prayer Pero oración ferviente for Peter para Pedro was made to God fue hecha a Dios by the pastor. por el pastor, By the usher of the church. por el ujier de la iglesia. That's not what the Bible says. No, eso no dice la The Biblia. Bible says that when Peter was in prison, La Biblia dice que cuando Pedro estaba en prisión, the whole church, la iglesia entera, la iglesia completa was praying oraba in behalf of Peter. por Pedro. They were praying before God. Oraban ante Dios They were crying out to God y le estaban pidiendo a Dios for Peter, para que Pedro for a miracle of God, sucediera un for milagro, something to happen, para que algo for sucediera con something él, to happen. para que algo The sucediera. whole church La iglesia entera was praying. oraba. And the Bible says Y la Biblia dice that there was earnest praying. que había oración ferviente. They were praying a lot. Oraban mucho. Here's what I want you and I to have in our hearts today. Esto es lo que quiero que tú y yo nos quedemos en el corazón con A few esto. principles Algunos principios that we must have in our heart. que debemos tener en nuestro corazón. First of all, Primero, unity. unidad. When something is happening with us, Cuando algo sucede con nosotros or somebody from our house, o alguien de nuestra casa, a family member, un familiar, everybody gets concerned todos ahí están preocupados. because, oh, listen, we heard that somebody broke a leg or hurt himself or herself, Escuchamos que te quebraste un pie o algo te pasó. or somebody lost a job. O perdiste tu trabajo tal vez. And then we go like, oh my goodness, what's going to happen? Y decimos, ¿qué va a suceder ahora? And then we get concerned for a while, Y ahora nos preocupamos por un momento, but then everything is normal. pero ya después todo está en la normalidad. We must understand in our hearts Debemos entender en nuestro corazón that when we are united, que cuando estamos juntos, we are together, unidos, and we have the same purpose in our minds and heart. y tenemos el mismo propósito en nuestra mente y corazón, Unity is very strong. la unidad es muy fuerte. But also when we stand before God Pero también cuando estamos ante Dios in unity en unidad, on behalf of something, cuando estamos en unidad con algo, it brings us stronger together nos hace más fuertes before the power of God. ante el poder de We Dios. have to understand the power of unity in our lives. Tenemos que entender el poder de la unidad en I nuestra always vida. remember a friend of mine Yo siempre recuerdo un amigo that they were his mom and his dad. que su mamá,
a su and padre there were 3 siblings. y eran 3 hermanos. And he went to college with me. Y él fue a la universidad And conmigo. one day I was talking to him, Y un día hablaba yo con él. and we were talking about finances and how to pay for college. Y hablábamos de las finanzas y cómo pagar la escuela. And it was interesting because in his house, Y era muy interesante porque en su casa, they had, so in Brazil we have a public school, en Brasil tenemos la escuela pública, public university, la universidad pública and private y university. la privada también. Of course, the public is free, Claro que la pública es gratis and the private you have to pay a lot of money. y la privada tienes que pagar mucho dinero. But the public school in Brazil, Pero la University. escuela, la universidad pública en it's Brasil very, very hard for you to get in. es muy difícil que entres. But his family got together Pero su familia se juntó and said this: y dijeron, we cannot afford private school for everybody. no podemos mantener para que todos ustedes vayan a la universidad, But we're going to help you guys study, pero les vamos a ayudar para que estudien, give you the best study we can. darles la mejor educación que And podamos. if you pass the public school, Y si pasas la escuela pública, we will all get together todos nos juntaremos, and work. trabajaremos, If any one of us do not go to public school, y si ninguno de nosotros, de ustedes van a la escuela pública, or if you not go, if you don't go o si no van to the public school, a la escuela pública you go to private, y vas a la privada, we're all going to work together todos vamos a trabajar and juntos pay for your school. y pagarte la escuela. So all of them. Todos ellos. So my friend, Mi amigo he was not the smartest in the family, no era el más inteligente de la familia, just like me. igual que yo. So we had to pay. Así es que teníamos que pagar. Smart people go to public school, Los inteligentes van a la pública and the ones not smart go to private y school. los que no son tan inteligentes van a la pública. That was my case, Ese era mi caso. and his case. Y el caso de mi amigo también. But his entire family, Pero toda su familia they worked trabajaron to pay for his schooling. para pagarle su escuela. Later, his sister, Y después su hermana she had the same situation. tuvo la misma situación. All of them worked, Todos ellos put trabajaron. their finances together, Pusieron sus finanzas juntas and they paid for her. y pagaron por So ella. all of them got their degrees. Así es que todos ellos recibieron su educación. The same thing is unity. Y lo mismo con la unidad. When we are united towards something, Cuando nos unimos, we have the same heart, tenemos el mismo corazón, we have the same mind, la misma mente and we have the same purpose. y el mismo propósito. When Peter was in jail, Cuando Pedro estaba encarcelado, the whole church, toda la iglesia, people living in different neighborhoods, personas viviendo en diferentes people living in vecindarios, different cities, diferentes ciudades, when they heard about that cuando situation, escucharon de esta they situación, all got together todos se juntaron and they prayed y oraron, and prayed oraron and prayed y oraban and prayed before y oraban God ante Dios on behalf of Peter. por Pedro. And this is what you and I must do in our Y esto es lives. lo que tú y yo debemos hacer en It's nuestra not vida. only believing that coming here, No es solo creer o venir aquí, pastor pastor or somebody else o alguien más is going to make a prayer for you va a orar por ti and things will be y good. las cosas estarán bien. We must have a purpose Debemos tener un propósito and unity y unidad when we pray. cuando oramos. Every Sunday Cada domingo and every Sunday y cada and domingo every Sunday, y cada we domingo get together to pray for our families. nos juntamos y oramos por nuestra I familia. hope this is not here only, Yo espero que no sea solamente aquí, but everywhere you go, pero donde quiera que vayas, in your house, en tu hogar, you can spend time praying for your family. puedes tomar tiempo para orar por tu Pray for your familia. husband. Ora por tu esposo, Pray for your wife. tu esposa, Pray for your kids. tus hijos. That's a principle of a church that prays Ese es el principio de una iglesia que ora and a family that prays. y una familia que ora. Unity
Unidad. in unity. Unidad. Second thing, En segundo lugar, faith. fe. We must have faith when we pray. Debemos tener fe cuando oramos. They were praying Ellos oraban for God, to God, a Dios in behalf of Peter. por Pedro. What do we do? ¿Qué hacemos? When we stand before the Lord, Cuando estamos ante el Señor, we understand entendemos that He's the only one that can touch and change our situation. que Él es el único que puede hacer y tocar nuestra It situación. is by faith that we stand before God. Es por fe que estamos ante It's Dios. when we come before Him, Cuando venimos delante de Él, understanding that He is the only one that can give us the answer that we need. entendiendo que Él es el único que nos puede dar la So respuesta. when we come before the Lord, Así que cuando venimos ante el Señor, we must have faith in Him. debemos tener fe Can en you say Él. amen to that? ¿Dices amén a The esto? whole church Toda la iglesia is standing together. junta They were praying to God y oraban a Dios. in behalf of Peter. Y oraban a Dios por Pedro. Third thing that we need to understand. Y lo tercero que debemos entender, Fear and freedom. el miedo y la libertad. Everybody was concerned. Todos estaban preocupados. There was persecution. Había persecución. There was a lot of threats. Había muchas amenazas. The news around the church Las noticias que hablaban sobre la iglesia is that they were being persecuted. es que eran perseguidos. They're going to be thrown in jail. Los iban a lanzar presos. Listen to this. Y escucha, All over the world, por todo el mundo we are surrounded by bad news. estamos rodeados de malas noticias. We have things coming at us day and night. Diariamente, de día y de noche, vienen cosas a nosotros. Every day we watch the news. Todos los días vemos las noticias. Every day we hear people coming at us, Y cada día sharing something that happened to somebody. gente viene a nosotros y se nos cuenta algo que le sucedió a alguien más. But listen to this. Pero escucha esto. My wife, Mi esposa one day she said something to me un día me dijo esto, that really impacted my heart. que trajo dolor a mi corazón. She said, Marcelo, the world is bad. Y me dijo, el mundo es malo. There's a lot of things outside. Hay muchas cosas allá afuera. There's a lot of things in the news. Y hay muchas cosas en las noticias. But the problem Pero el problema is not what is happening outside of our homes. no es lo que sucede fuera de nuestros hogares. But the moment that we all sit together as a family, Pero el momento que todos nos sentamos juntos como you and familia, I and our daughters, tú y yo con nuestras hijas, and we bring politics to our table, y traemos política a nuestra mesa, we bring the crimes to our table, traemos los crímenes a nuestra we mesa, bring the bad news happening outside into our tables, traemos las malas noticias a nuestra mesa, it means significa that everything around us que todo a nuestro is alrededor taking control of our hearts. está tomando control de It nuestro is inside corazón, of us. dentro de nosotros. That's why we are sharing this conversation por eso- inside of our house. Y por eso lo estamos compartiendo Our dentro de nuestro home hogar. Nuestro hogar Must be a safe place debe ser un lugar seguro for our marriage para nuestro matrimonio and for our daughters. y para nuestras hijas. The same thing in your house. Lo mismo en tu It casa. doesn't mean that there's no concern outside. No significa que no hay But preocupaciones allá listen, afuera, the church, pero en la iglesia they were being persecuted. eran But perseguidos, inside of their pero house, dentro de su hogar there was unity, había unidad, there was faith, fe, and there was prayer. y había There was oración, prayer. There was oración, prayer. Because oración, they believed the power of porque God. creían They en el believed poder the de power of Dios, unity. en el poder de la unidad. What is controlling your heart? ¿Qué controla tu corazón? What is controlling your mind? ¿Qué controla tu mente? Are you overwhelmed with fear today? ¿Tienes tanto miedo hoy? Or you can stand in the presence of ¿O God puedes estar en la presencia and de know Dios that there is a reality out y there, saber que hay una realidad allá afuera? but we also going to be in faith in Christ, Pero también hay fe en knowing Cristo, that He is alive, sabiendo que Él He is vive, within que Él us, está con nosotros
And we are standing before a powerful Y God. nosotros estamos ante un Dios poderoso. The Bible says La Biblia dice that He will keep in perfect peace que Él mantendrá en perfecta paz those who keep their eyes los que mantienen sus ojos, su mirada in the Lord, en el Señor, in the Lord, en el Señor, in the Lord. en el Señor. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it doesn't erase what is happening around us. no borra lo que está sucediendo allá a nuestro But we alrededor. have to understand Pero debemos entender God, que Dios, He may not change the situation around you. Él tal vez no va a cambiar tu situación, He may not calm tal vez no vendrá the storms around you. y no calmará las tormentas, But He wants to calm the storms pero Él quiere calmar las tormentas inside of you. dentro de ti, Inside dentro de ti, of you. Inside dentro de ti, of you. Inside of us. en tu interior. Everybody was concerned. Todos estaban preocupados Everybody was praying. y todos estaban orando Peter was sleeping. y Pedro estaba durmiendo. Peter was sleeping. Pedro dormía, He was in prison, estaba en prisión, chained, encadenado, taking a nap. tomándose una siesta, He was taking a nap. tomándose una siesta. That's what the Bible says. Es lo que dice la Biblia. The church was praying, La iglesia oraba people were sleeping. y él dormía. While persecution happened, Mientras sucedía la persecución, the church grew more and more. la iglesia creció más y más. And the church got stronger and stronger. Y la iglesia se hizo más fuerte. Let me open a moment here. Déjame, describo este momento. And I want to take advantage of this moment. Y quiero tomar ventaja de este momento. And I want you and I to always remember Y this. quiero que tú y yo siempre recordemos esto. God has spoken a word over your life. Dios ha hablado una palabra sobre tu vida. He has given you a word. Te ha dado una palabra. And He will fulfill His word Y cumplirá su palabra in your life. en tu vida. I'm going to repeat this. Voy a repetirlo. What God has spoken over you, Lo que Dios ha hablado sobre ti, He will fulfill it. Él lo cumplirá. He has no commitment Él no tiene ninguna obligación with what I say Con- about you, con lo que yo diga sobre ti, with what I want from God, de lo que yo quiera de Dios, but He does have a commitment pero Él sí tiene un compromiso with His own word and promises. con su propia palabra y promesa. So no matter what happens to us today or around us, Así es que no importa lo que suceda a nuestro alrededor He y will hoy, fulfill His word and His promise. Él cumplirá su palabra y su promesa, Not what I think that He said. no lo que yo piense que Él dijo. Is that clear to you? ¿Está So claro don't be esto? fooled Así es que no te confundas with what God said con lo que Dios dijo, with something that you believe you heard con algo que tú crees que or escuchaste something that you want, o algo que tú quieres, but it's not God's will to your life. pero no es la voluntad de Dios para ti. Or it is. ¿O sí? Tal vez. But God has a commitment with His own word to us. Pero Dios tiene un compromiso con su propia palabra hacia nosotros. So this is what you and I need to understand. Y eso es lo que tú y yo debemos When there entender. was persecution, Cuando había persecución, there was unity, había unidad, there was prayer, oración, there was faith, fe there was growth. y hubo crecimiento. And what was the result of all of that? ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? When Peter was in prison, Cuando Pedro estaba en prisión, God sent an angel. Dios mandó un ángel. God made a miracle. Dios hizo el milagro. All the guard fell asleep. Todos los guardias se durmieron The angel opened the chains. y el
ángel abrió estas cadenas, rompió las cadenas, opened the gates, abrió la puerta and he released Peter from prison. y quitó a Pedro de la prisión. What are we talking here? ¿De qué hablamos aquí? This is what happened to Peter. Y esto es lo que pasó con Pedro. And this is what can happen to you and I. Y esto es lo que puede suceder contigo y conmigo. All the chains, all the bondage, Todas las ataduras, todas las cadenas they will be broken serán rotas so that we can be free. para que podamos ser libres. Free from what? ¿Libres de qué? Free from the fear that overwhelms your heart. Libres del temor que tienes en tu corazón, Free from the power of sin. del poder del pecado, Free from the power libre del poder, of the attacks of the enemy. los ataques del enemigo. It means that God is for you. Significa que Dios está contigo. God is in the behalf of your Dios life. está con tu vida. God is there with you. Dios está ahí contigo. He will never leave you. Nunca te dejará. He will never forsake you. Nunca te abandonará. He will take care of you. Te cuidará. He went through prison. Él pasó por la prisión. God was there with him. Dios estaba con él. He went through a moment of desperation. Y pasó por un momento de desesperación. The church got together. La iglesia se juntó. The church grew stronger. La iglesia se hizo más fuerte. And God was showing himself strong to his own church. Y Dios se mostró fuerte hacia su propia iglesia. Here's the question. Y esta es la pregunta. In moments like this, En momentos como este, we must be united. debemos estar unidos. We must pray. Debemos orar. We must have faith. Tener fe. We must seek God. Debemos buscar a We Dios. must grow. Debes crecer. But here's the question. Pero esta es la pregunta. How much do we love the presence of God? ¿Cuánto amamos a la presencia de Dios? How much do we want the presence of God? ¿Cuánto queremos la presencia de Dios? Because Peter, Porque Pedro he was walking with God day after day. caminaba con Dios día tras día. The church La iglesia was seeking the presence of God day after day. buscaba la presencia de Dios día tras día. And some of us, Y algunos de nosotros, once in a while, a veces, we remember God. nos acordamos de Dios. For us to grow strong in the presence of God, Para que nosotros nos hagamos más fuertes en la we must presencia, desire His presence debemos anhelar su presencia more than anything else. más que a nada más. To walk in holiness Caminar en santidad and believe in the power of God. y creer en el poder de Dios. When we pray, Cuando oramos, God moves. Dios se mueve. When we walk with God, Cuando caminamos con Dios, we will walk in perfect peace. caminamos en perfecta When paz. we know God, Cuando conocemos a it Dios, doesn't matter what happens, no importa lo que suceda, we know sabemos that He is in control. que Él está en control. Close your eyes for a second, Cierra tus and I ojos. want to pray for you. Voy a orar por ti. I want to pray with you today. Quiero orar contigo hoy. I want to pray for what is happening around us. Quiero orar por lo que sucede a nuestro But alrededor. above everything, Pero sobre todo, I want to pray for our hearts today. quiero orar por nuestro corazón. God, Dios, you are the only one tú eres el único who is worthy of all praise and worship. que es merecedor de toda alabanza y adoración. You are the only one, God, Tú eres el único Dios who is worthy to be exalted in this place, que merece ser exaltado en este to be lugar, exalted in our lives. ser exaltado en nuestra vida. You are the only one, God, Tú eres el único Dios worthy to be lifted high digno de ser levantado en alto and to be praised at all times. y de ser alabado. Father, we give you all the glory. Padre, te damos We toda la give you all the gloria, honor. el honor. We worship your name. Adoramos We tu nombre. magnify your holy name. Magnificamos There tu is santo no one nombre. else like you, No hay Jesus. nadie como tú. Father, today I pray Padre, yo hoy oro for all of us in this room. por todos nosotros aquí. We
who are called the church of Jesus Los que Christ. somos llamados la iglesia de Cristo. We who are your disciples. Somos tus discípulos. Men and women that loves you, God. Hombres y mujeres que te aman. Father, I pray today Padre, yo oro hoy for the move of the Holy Spirit. por el in our mover del lives. Espíritu. I pray, God, that we would grow Yo oro para que nosotros crezcamos day after day día tras in día love towards your presence. en amor hacia tu In presencia, desiring for more of you. desear más de In ti wanting you so much more. y quererte mucho más. That we would pray Que and oremos pray y oremos and seek y and busquemos cry and search for more of y you, God. busquemos más de ti, Father, Señor. I pray for us to grow in unity. Yo oro que crezcamos en unidad And I also pray, God, y también oro, Dios, that throughout everything that's happening around us, que todo lo que sucede a nuestro alrededor, your church, tu iglesia, your sons and daughters, tus hijos e hijas, the families in this room, los que estamos en este lugar, the families represented in this place, las familias representadas, we would grow stronger crezcamos más fuertes in faith, en fe, in unity, en unidad, praying to your name, orando a tu nombre, believing in you, creyéndote and living in perfect y peace, viviendo en perfecta paz, because you are at the center of our lives. porque tú estás en el centro de nuestra vida. Father, I pray today for your blessings Padre, yo oro hoy por tus bendiciones upon your people, sobre tu pueblo, so that we can have eyes to see para que podamos tener ojos para ver and ears to hear y oídos para escuchar what you are doing in our lives. lo que tú haces en nuestra vida. In the name of Jesus. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Can we all stand up? Puedes ponerte de pie. And I want to invite you just to raise your hands to the sky. Quiero invitarte a que levantes tus Close your manos. eyes and we're going to praise the name of Jesus. Cierra tus ojos y vamos a Just declare with your own Levantar. words. declarar tus Words of propias gratitude. palabras. Hallelujah, Jesus.